Bueno, vamos a hablar sobre examen de orina y urocultivo, sobre la importancia que tiene este examen auxiliar, ¿no? Netamente tenemos que saber interpretarlo en el contexto de la situación clínica en el cual nos encontremos. Muchas veces ustedes van a estar en la práctica clínica y va a acercarse a una persona y les va a mostrar un examen de orina, ¿no? Y le va a decir qué tengo. Pues así no funciona la medicina, ¿cierto? Necesitamos saber el contexto en el cual se ha hecho ese examen para poder interpretar los hallazgos de estos. El examen de orina es muy importante porque, si bien es cierto, nos da información de la patología local, netamente a nivel de lo que es las vías urinarias, el riñón, la vejiga, ¿no? También nos puede traducir enfermedades sistémicas, ¿no? Enfermedades de tipo incluso autoinmunes, nos puede traducir también enfermedades tipo gamapatías monoclonales, por ejemplo, cuando hay un síndrome nefrótico asociado. Muy bien. Dentro de lo que iniciamos en esto, con las diapositivas, pues lo que queremos es decir que esto pues remota de mucho tiempo, ¿no? Fue uno de los primeros exámenes que los clínicos empezaron a usar, ya data desde tiempos babilónicos, egipcios, ¿no? Uno podía intuir con el color de la orina, el sabor, el olor, ¿no? Incluso a qué tipo de situación se encontraba, ¿no? El paciente. Siguiente. Netamente para definir, vamos a repasar en tres aspectos, ¿no? En cuanto a lo físico, que es el color, el olor, ¿no? Las características que este tiene, el volumen. En cuanto al químico, ¿no? La presencia o no de glucosa, de proteínas, y el sedimento urinario, que es si está presente o no las células, qué tipo de células tenemos, ¿no? Y de acuerdo a eso, englobamos todo y podemos hacer un diagnóstico y, como les repito, en base a un contexto clínico, ¿no? Siguiente. Principalmente nos vamos a abocar a lo que es, en cuanto al examen de orina, tenemos que definirlo inicialmente en este tipo de parámetros, ¿no? Si estamos ante una piuria, bacteriuria, ¿no? Previamente, si se ha hecho bien el examen, ¿no? Hacemos la evaluación, tanto si hay leucocitos, bacterias o albúmina, y una evaluación cuantitativa también, ¿no? Entonces vemos si hay piuria o bacteriuria, si hay albuminuria, proteinuria o si hay hematuria, hemoglobinuria, ¿no? Esos son los aspectos fundamentales, principales, para definir la situación a la cual nos encontramos, ¿no? Paciente con dolor abdominal y sangre rojiza, ¿no? Entonces, nosotros uno podemos plantear si no se tratase de litiasis renal eso, ¿no? O si se tratase de algún tipo de pielonefritis, por ejemplo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos viendo si nuestra sospecha es que es una pielonefritis, pues ya el paciente nos ha contado previamente que ha estado con escalofríos, fiebre, ¿no? Para poder interpretar el examen, y por tanto nosotros ya podemos anticipar que va a haber la presencia de leucocitos, ¿no? Lo que podríamos llamar como bacteriuria, ¿no? Si, por ejemplo, la orina se torna espumosa, ¿no? Y el paciente nos dice que se le empezó a hinchar los pies, las piernas, pues ya podemos predecir que de repente estamos ante un síndrome nefrótico, y por el cual ya podemos estar observando proteínas en orina, ¿no? Eh, También el paciente netamente debuta con dolor agudo y nos dice que la orina pues está más oscura del usual, entonces ya podemos pensar que de repente hay hematíes, ¿no? Y estamos ante una hematuria. Entonces es importante abordarlo de esa forma. La siguiente. Siguiente. Entonces, para ver el examen de orina, básicamente ver que la composición es el 95% es agua, ¿no? Va a haber sales disueltas, presencia de urea, ácido úrico y pigmentos que le dan el color característico y el olor característico, ¿no? El olor es sui generis, ¿no? Es un olor que no se puede describir netamente, ¿no? Es importante esto porque si uno ya empieza a tener manifestaciones de algún tipo de olor, ya puedes ir prediciendo ante qué tipo de paciente te encuentras, ¿no? Siguiente.
Entonces, importante en el examen físico ver el color, ¿no? El color es importante, ¿no? Ya tenemos un color característico de la orina, ¿no? Color de tipo citrino, incluso transparente, ¿no? El aspecto, la densidad, el olor, todo eso es lo que vamos a ir desarrollando. Siguiente, antes, antes, ujú, siguiente, muy bien, perfecto. Pero para poder determinar bien tenemos que estar, contextualizar al paciente, ¿no? Saber principalmente si estamos ante un paciente que tiene un volumen adecuado de la orina, ¿no? Y tenemos que saber cuáles son los volúmenes adecuados que van entre 1000 y 1800, ¿no? No es igual si el paciente nos refiere que no está orinando, ante el cual podemos pensar como liguria, ¿no? O incluso un paciente nefrópata, en el cual no orina, ¿no? Está en anuria, ¿no? Está haciendo una enfermedad renal, ¿no? Probablemente aguda o una crónica reagudizada, ¿no? Todos esos datos son importantes. Como les mencionaba, el olor, sui generis, ¿no? Que puede ser alterado por las bacterias, ¿no? Esto puede ser por la presencia de nitritos o ciertos alimentos también, ¿no? Hay alimentos que pueden condicionar color, tipo la beterraga, por ejemplo, ¿no? Eh, el color característico es un color amarillo claro, ¿no? Como ya mencionamos. Y estas características pueden ir variando de acuerdo a la patología de fondo que vamos a ir buscando, ¿no? Siguiente. Entonces, como les decía, ¿no? Es importante saber si estamos ante qué tipo de color primero, ¿no? Nos enfocamos un paciente con un aspecto turbio, ya nos hace pensar que de repente hay presencia de bacterias, hay presencia de cálculos o presencia de ácido úrico, por ejemplo, ¿no? Si este aspecto turbio es mucho más y con mal olor, podemos pensar que incluso hay una fístula que esté comunicándose y el contenido sea materia fecal, por ejemplo, ¿no? Una fístula, ¿no? A nivel de enterovesical, por ejemplo. Eh, Cuando es un aspecto lechoso, podemos pensar que es o es una lipuria, bastantes grasas, como un síndrome nefrótico, o una piuria, ¿no? Que es cuando ya hay uretritis, por ejemplo, o algún tipo de infección a nivel de vejiga de gravedad que pueden estar produciéndose pus, ¿no? El aspecto, el aspecto lechoso. La presencia de color de tipo café con pigmentos biliares, ¿no? La mioglobina, a veces también podemos ver color parduzco a negro, ¿no? Como, por ejemplo, la presencia de melanina, metahemoglobina, mioglobina, ¿no? Pacientes que empiezan a ser de tipo rabdomiolisis, por ejemplo, también pueden presentarse ese tipo de pigmentación en la orina y uno ya puede predecir, ¿no? El contexto, paciente que ha hecho una maratón, por ejemplo, ¿no? Y nos empieza a decir que la orina ha cambiado de color, ¿no? Uno ya empieza a ver si es que esto no se debe a lisis de músculos y entonces estamos ante algún tipo de rabdomiolisis, por ejemplo, ¿no? El color verde, por ejemplo, con biliverdina, ¿no? Algún tipo de infección de tracto urinario, pseudomonas, pensar, por ejemplo, ¿no? Color verde de la orina. Si estás en un hospital o un paciente inmunosuprimido, diabético, con larga estancia y la orina se torna verdosa, pues habría que pensar en pseudomonas, ¿no? Siguiente. Netamente, para insistir en esto, ¿no? Que a veces también se torna incoloro cuando hay una poliuria, como la diabetes insípida o la misma diabetes, que es una de las características de la poliuria, ¿no? Es un tipo de coloración que se puede ver, pero la diferencia entre diabetes insípida y la diabetes mellitus va a ser incluso el olor, ¿no? O la presencia de cetonas, por ejemplo, ¿no? Cuando es rosado por eritrocitos, ¿no? Siguiente. Nuevamente los colores, ¿no? Por ejemplo, un color de tipo púrpura, ¿no? Un paciente podría ser porfirinas, ¿no? Una porfiria, ¿no? Un paciente que te habla de un problema de tipo neurológico con lesiones dérmicas, ¿no? Dolor abdominal y una orina púrpura, ¿no? Entonces, el contexto es el que te hace sospechar y solicitar algún examen y el examen es el que va a ir confirmando tus presunciones, ¿no? Esa es la medicina. No es que pedimos un examen al azar y el examen nos va a decir qué tiene, no, nosotros interpretamos, por eso somos médicos, ¿no?
Nuevamente rosado rojo si es la hematuria, ¿no? O hemoglobinuria. Y nuevamente blanco, pues si es pus o kilo, ¿no? Siguiente. Para que vean netamente las imágenes, ¿no? El color rojo se debe netamente a hemoglobina, mioglobina, porfirinas, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? A veces el paciente dice, estoy orinando oscuro, y ustedes le dicen, bueno, ¿ha habido fiebre? No. ¿Ha habido dolor? No. ¿Le arde al orinar? ¿Hay disuria? No. ¿Hay poliaquiuria? No. Y entonces ahí tu instinto clínico debe hacer una pregunta básica, ¿no? ¿Ha consumido algún tipo de medicamento? Que es importante, ¿no? De repente te dicen que sí, ha estado tomando rifampicina o ha estado tomando fenazopiridina, que que se usa mucho para las inflamaciones urinarias, flavoxato, por ejemplo, ¿no? O simplemente te dicen, sí, he estado comiendo beterragas, ¿no? Entonces ya te quedas tranquilo porque no hay ningún tipo de síntoma, ¿no? Y el color rojo, pues probablemente se deba a un alimento. Lo corroboras porque el examen le va a salir normal, ¿no? Sin presencia de células, sin presencia de hematíes. Siguiente. El hecho de tener anaranjado también puede deberse, si no a carotenos, exceso de consumo de papayas, ¿no? Por ejemplo, o por ejemplo algún medicamento, incluso para las molestias urinarias, como la nitrofurantoína, ¿no? Siguiente. El olor también, como les dije, vemos el color, ¿no? A veces los colores no nos predicen mucho, pero también el olor nos puede ser indicativo, ¿no? No tanto porque vas a agarrar la muestra orina y olerla, sino porque el paciente es el que te va a manifestar, ¿no? Mi orina huele mal, ¿no? Y ese huele mal, puedes consultar qué tipo de olor es, ¿no? Y eso nos puede ayudar, ¿no? Antes en la antigüedad, pues sí, definitivamente, cuando no habían herramientas diagnósticas, el médico tenía que agarrar la muestra orina y ponerla cerca a su mucosa olfatoria y ser muy fino en cuanto al olor, ¿no? En nuestros tiempos ya no hacemos eso, ¿no? Lo que hacemos netamente es indagar, ¿no? En cuanto a la anamnesis y consultar, ¿no? Y el paciente nos va a referir, ¿no? Si tiene algún tipo de olor, un olor fecaloideo, pues ya puede estar pensando que se trata de una fístula, un paciente con antecedente de cáncer, por ejemplo, o un paciente que ha tenido algún tipo de intervención quirúrgica reciente, ¿no? Hay un hedor hepático, rancio también, cuando estamos con pacientes, también se puede percibir el olor, ¿no? Pacientes que están con pañales, están postrados, ¿no? En su habitación, uno puede percibir el olor, es importante eso, ¿no? La de fruta fresca o de tipo acetona, que se ve mucho en la acetonuria, ¿no? En los pacientes diabéticos, por ejemplo, ¿no? Como un olor de tipo manzana ¿no? Una manzana rancia, ¿no? Es una de las características que nos va ayudando en cuanto a definir el estado, ¿no? Siguiente. Y bueno, una vez que ya definimos el color, el olor, nos vamos al sedimento, ¿no? Que es lo importante, en realidad esto es lo que nosotros analizamos, ¿no? Estos son los datos que nosotros privilegiamos en cuanto a saber el diagnóstico, ¿no? Y lo que principalmente vemos, pues, es cuánto de leucocitos tiene, cuántos de hematíes y qué tipo de cilindros, ¿no? Los cilindros o telescopado que vemos en los pacientes es importante, sobre todo cuando vemos pacientes con sospechas, pues, ¿no? Hay sospecha de infección urinaria, pues lo primero que vemos es leucocitos, ¿no? Y estos deberían estar menos de 5 por campo, y de acuerdo a la cantidad de leucocitos podemos prediciendo, ¿no? Si este tiene algún tipo de infección, que puede ser una infección moderada, severa. Habría que preguntar si el paciente ya ha estado consumiendo antibióticos previamente al uso del examen, ¿no? La presencia de matíes, menos de 3 por campo, ¿no? Entonces, estos valores son importantes saberlos porque si encontramos rangos alterados y estos rangos alterados concuerdan con nuestra presunción diagnóstica, pues vamos avanzando en cuanto al diagnóstico, ¿no? ¿Qué tipo de cilindros encontramos? Son hialinos, cilindros leucocitarios, granulosos, serios, ¿no? Importante eso. Siguiente. La proteína, pues, es muy importante en este sentido, ¿no? Cuando nosotros queremos ver la parte química, ¿no? Porque nos va a definir ciertas situaciones.
tanto de patologías extrarrenales o patologías propiamente del riñón, ¿no? La proteinuria, ¿no? Proteinuria muy importante. Un paciente no necesariamente tiene que llegar a hacer una orina espumosa para pensar en un síndrome nefrótico, pero basta que ustedes noten que un paciente empieza a tener patologías muy variopintas, ¿no? Dolores articulares, por ahí un rash malar, y tú le pides un examen de orina porque tú sospechas que puede ser un lupus, ¿no? Y, y le pides, y te sale la orina, te sale dos cruces, ¿no? Entonces tú puedes cuantificar ese tipo de proteínas. Si está por encima de 450 miligramos, pues ya tu sospecha es más amplia, ya reúnes criterios porque este paciente puede ser un paciente con lupus, ¿no? Si tienes un adulto mayor, ¿no? Con anemia, ¿no? Y empiezas a mencionarte que tiene dolor óseo y a esto se asocia una orina espumosa, pues ya puedes pensar que se trata de un síndrome nefrótico asociado a un mieloma, ¿no? Entonces, tu examen de orina es importante, ver proteínas. Las proteínas nos facilita mucho el saber ante qué situación nos encontramos. Y entonces hay proteínas importantes que uno va buscando, por ejemplo, la proteína de Benz-Jones asociada a mieloma o algún tipo de gamapatía monoclonal tipo macroglobulinemia Waldenström, las mismas amiloidosis, ¿no? Vamos buscando nosotros proteínas, ¿no? Cuando estamos en el hospital, cuando buscamos enfermedades sistémicas, enfermedades que son de tipo complejas, ¿no? Hay una disociación entre la albúmina y globulina que encontramos en sangre. Nosotros pedimos examen proteína, ¿no? Vemos el examen de orina, buscamos proteínas, ¿no? Es importante eso, ¿no? Pacientes con vasculitis, ¿no? Enfermedad de Sjögren, eh, vasculitis tipo ANCA, pedimos, ¿no? Examen de orina, porque nos va a revelar, ¿no? Ciertos datos importantes que está pasando el riñón. El riñón no es ajeno a las enfermedades sistémicas. Por tanto, es importante buscar las proteínas, como se dan cuenta. Si un paciente tiene, por ejemplo, algún tipo de leucemia mielocítica o un tipo de manifestación de ese tipo, podemos encontrar también proteinuria, ¿no? Siguiente. Cuando ya está en rango nefróticos, ¿no? Cuando son más de 3.5 gramos por 24 horas, ese ya es cuantitativo, ¿no? La primera del examen de orina es ver proteínas. Si las proteínas te salen una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿no? Si te sale tres cruces, probablemente está prediciendo que ese examen la cantidad de proteínas debe ser regular, e incluso si tú ya una vez obtenido eso, pides una proteína en 24 horas, ¿no? Proteinuria en 24 horas. Ahí realmente cuantifican cuánto de proteína hay en el examen de orina. Si este es más de 3.5, pues se está asumiendo que se trata de una proteína de tipo glomerular, ¿no? Si estás entre eso, tienes un abanico de posibilidades que hay que ir desmenuzando poco a poco, ¿no? Puede ser una nefropatía membranosa, ¿no? Puede ser algún tipo de nefropatía diabética, si el paciente es diabético de larga data y tiene proteínas en gran cantidad, pues nefropatía diabética es la primera manifestación. Si el paciente tiene a su vez un compromiso pulmonar, incluso ha tenido hematemesis y tiene proteínas en orina, pues un síndrome de Good-Pasture, ¿no? Un síndrome de hepato renal, ¿no? Pulmón-riñón, perdón, ¿no? Síndrome pulmón-riñón. Si hay, por ejemplo, no hay mayores características, puede estar ante una nefropatía de cambios mínimos, sobre todo si son niños, por ejemplo, ¿no? Y vamos por varias situaciones, ¿no? Si es un paciente que está, una paciente gestante, ¿no? Ya en la tercera, en el tercer trimestre y empieza a tener presión elevada y encuentras proteínas, pues puedes plantear un estado de preeclampsia, ¿no? Entonces es importante contextualizar ante qué estás y si tú sospechas que estás ante una enfermedad de tipo sistémica, donde que el daño puede ser glomerular, proteínas, ¿no? Buscamos proteínas. Siguiente. Hay manifestaciones a nivel tubular también o a nivel intersticial, ¿no? Hay muchas enfermedades que uno va buscando, ¿no? Si tienes algún tipo de manifestación, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Wilson, si hay un compromiso neurológico a nivel ocular, pues vas buscando también a este nivel.
Intoxicación por metales pesados, ¿no? También es un tipo de manifestaciones. Algunas pielonefritis bacterianas no te dan de rango de tipo nefrótico, es una proteinuria, pero más que todo por daño estructural, ¿no? Siguiente. La glucosa también es importante saber en qué momento podemos encontrar glucosa, ¿no? En la orina, la glucosuria, ¿no? En qué momento podemos encontrarla, ¿no? Y es porque ya se rebasó el umbral, ¿no? El umbral renal de la glucosa, que es hasta 200, ¿no? Como marca la gráfica, 200 miligramos por minuto. Superado ese umbral, ya uno puede excretar glucosa en la orina y por tanto ya puedes hablar de que se trata de un paciente ya con algún tipo de patología diabética que esté generando algún daño a nivel de riñón, pues, ¿no? O netamente es un paciente diabético mal controlado, ¿no? Que el exceso de glucosa y de la filtración genera cierto daño y nosotros podemos percibirlo eso en el examen de orina, ¿no? Siguiente. Datos importantes es la hematuria, ¿no? Cuando un paciente viene por hematuria y te dice que es sangrado, y definitivamente no comió beterragas, y no ya se evidencia incluso rasgos de sangre o coágulos en la orina, tenemos que definir en qué nivel está este sangrado, ¿no? Es importante. Y saber en qué estadio está y de qué tipo de paciente se trata, ¿no? Si es un paciente adulto, adulto mayor, con hematuria, pues pensar en próstata o pensar algún tipo de neoplasia, ¿no? Si es un paciente joven con dolores lumbares, pues podemos pensar en litiasis, ¿no? Si es una paciente mujer joven, ¿no? Con dolor lumbar y febrícula, podemos pensar que se trata de una pielonefritis, ¿no? Y así, de acuerdo al contexto donde está el paciente, es que nuestra sospecha es y podemos definir el lugar, ¿no? El primer indicio, un examen de orina, ¿no? Siguiente. Hay muchas causas, pues, de hematuria, ¿no? Que uno va buscando. Hay causas muy raras, ¿no? Tipo enfermedad de Fabry, ¿no? O síndrome de Alport, ¿no? Pero hay otro tipo de enfermedades que sí nos puede definir la hematuria, ¿no? Hay enfermedades, como les mencionaba, vasculitis tipo Henoch-Schönlein, o la enfermedad de Wood-Pasture también, que puede generar hematuria, cosas raras, ¿no? Nefropatía por IgA es cuando ya sospechas un síndrome nefrítico, por ejemplo, pero tendría que estar presente eso, ¿no? El contexto, un paciente que está haciendo falla renal y hematuria, ¿no? El contexto te da para que pienses que está haciendo un síndrome nefrítico y por tanto planteas una de estas posibilidades, ¿no? Nefropatía por IgA, glomerulitis mensajeo-proliferativa, Henoch-Schönlein, un good pasture, ¿no? Siguiente. Una vez que ya definimos la hematuria, que puede ser por un problema prostático, puede ser por un problema de vejiga, ¿no? Infecciones recurrentes pueden generar la hematuria, e incluso tuberculosis, ¿no? Si estás ante una piuria estéril en el cual no crece, no crece en el cultivo, no crece ningún germen, pues la posibilidad de tuberculosis es alta, ¿no? Entonces la hematuria es importante definirla, el contexto en donde está el paciente, las características, ¿no? Y nos puede servir mucho para la orientación. Si se trata de un síndrome nefrítico, piensas en una enfermedad sistémica, ¿no? Si hay dolores lumbares, ¿no? Agudos, puedes pensar en un cólico renal, ¿no? Es un paciente adulto mayor con un síndrome consuntivo y hematuria, pues hay que pensar en un tumor renal, ¿no? Tumor renal, antes denominado el tumor del internista, ¿no? Por las eh, formas inusuales de comportamiento, ¿no? Que tardíamente a veces uno se da cuenta que se debe al tumor renal, ¿no? Pero importante ver si hay hematíes en la orina, ¿no? Los cilindros también nos dan información, ¿no? Hay cilindros, como les mencionaba, cilindros de tipo hialinos, granulosos. Los cilindros hialinos podemos encontrarlos cuando hay ejercicio intenso, deshidratación, fiebre, insuficiencia cardíaca, también es una causa de presencia de cilindros hialinos. Siguiente. Hay cilindros granulosos que no son patológicos, por ejemplo, cuando un paciente ha hecho ejercicio intenso, puede encontrar eso, pero también puede traducir algún tipo de patología a nivel de glomérulo, ¿no? A nivel de túbulo intersticial, ¿no?
bastante buscamos enfermedades sistémicas como el telescopado, ¿no? Cilindros granulosos, es importante ver eso. Cilindros leucocitarios, infecciones, ¿no? También es importante. Cilindros eritrocitarios, nefritis, ¿no? También importante. Siguiente. Nuevamente, un bosquejo, ¿no? De las causas de cada uno de estos tipos de cilindros y en qué tipo de enfermedades podemos ir encontrando, ¿no? Principalmente ya ir definiendo, ¿no? Hialino, leucocitario, pielonefritis, ¿no? Principalmente, ¿no? Si hay ese tipo de cilindro, uno piensa en una infección urinaria, ¿no? Si es de tipo eritrocitario, uno piensa en nefritis, ¿no? Si es epitelial, uno piensa en necrosis, ¿no? O nefritis intersticial o medicamentosa, ¿no? Si hay un cilindro de tipo granular, uno va pensando, ¿no? Granular o serio, va pensando que es una enfermedad renal avanzada, ¿no? Una enfermedad renal crónica, ¿no? Avanzada. Siguiente. Entonces, una vez que ya hicimos este primer inicio, estudio del examen de orina, descubrimos que si se trata de una bacteriuria o una proteinuria y hacemos el estudio pertinente siguiente, ¿no? Si hay bacteriuria, pues hay que cultivar, ¿no? Si hay presencia de leucocitos, hematíes, hay que cultivar. Si hay presencia de proteínas, hay que solicitar cuantificación de esto, ¿no? Siguiente. Principalmente, ¿no? Si ya encontramos indicios de que se trata de algún tipo de alteración del tracto urinario, este es infeccioso, pues lo que corresponde es hacerle un cultivo, ¿no? Si hay cuantificación, se muestra cuantitativamente presencia de proteínas, lo que nos corresponde es hacer una cuantificación, ¿no? Proteína en orina 24 horas, ¿no? A eso se le puede hacer incluso electroforesis, ¿no? Entonces acá pasamos al tema. Una vez que ya encontramos leucocitos en orina, más de lo usual que era 5 por campo, en un paciente que tiene molestias urinarias, pues empezamos ya a hacerle el cultivo, ¿no? Primero definir si este paciente está haciendo una infección baja o una infección alta de la vía urinaria, ¿no? Es importante definir eso porque de acuerdo al cultivo que encontremos es que vamos a dar el tratamiento, ¿no? Si netamente son síntomas de cistitis, el tratamiento de acuerdo al cultivo va a ser uno, pero si los signos que encontramos es más de una infección alta, una pielonefritis, el cultivo que nos arroje nos va a indicar un tratamiento específico para eso, ¿no? El contexto es importante, nuevamente le repito, ¿no? No es lo mismo tener una E. coli, ¿no? En un paciente que tiene disuria, polaquiuria, que encontrar un E. coli en un paciente, digamos, diabético con escalofríos y fiebre, ¿no? No es lo mismo. El tratamiento no va a ser ese mismo germen, sí, pero el tratamiento va a diferir, ¿no? O sea, el cultivo nos ayuda a identificar el germen, identificar eh, el agresor, pero está en nosotros en definir el tratamiento de esto, ¿no? En el contexto en el cual está el paciente, ¿no? Entonces, una vez que encontramos leucocituria o piuria en un paciente, lo que tenemos que ver es si no se trata de un falso negativo, ¿no? De repente ha habido uso previo de antibióticos y no sale leucocitos presentes, y por eso que no hay sospecha de que un paciente ya ha consumido antibióticos previamente, pues pedimos un cultivo con remoción de antibióticos. También podemos ver que hay falsos positivos, presencia de leucocitos en pacientes con un síndrome una uretritis, ¿no? Hay pacientes que la tuberculosis, que es la que hace una piuria estéril, no es una infección en la cual más de tipo crónica, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Las prostatitis también pueden simular mucho la presencia de leucocitos. Siguiente. Entonces, una vez que encontramos esas alteraciones en el paciente, lo que hacemos es pedirle el cultivo y el cultivo tiene que ser un cultivo que nos va a dar ciertos detalles, ¿no? Primero,
si, si hay sensibilidad o no, qué tipo de germen es el que encontramos y qué tipo de sensibilidad se encuentra en esto, ¿no? Y cuál es la concentración mínima inhibitoria por la cual este germen es podido ser frenado por el antibiótico que se usó en la placa del urocultivo, ¿no? Esos son lo que nosotros tenemos que identificar. Lo segundo es, cuando hablamos de un cultivo positivo, ¿no? Principalmente, lo usual es que más de 100.000 colonias, ¿no? Unidades formadoras de colonias, ¿no? 10 a la 5, ¿no? Más de 100.000 unidades formadoras de colonias, pues podemos asumir que ese cultivo sí realmente corresponde a un germen, ¿no? Y no se trata de algún tipo de colonización o de rangos de normalidad, digamos, ¿no? Un germen que está por ahí, pero que no está generando algún tipo de infección, ¿no? Entonces, para hablar de positividad, tenemos que hablar más de 100.000, ¿no? Más de 100.000 unidades formadas de colonias. Podemos definir que este es un cultivo positivo realmente, ¿no? Y entonces acá tenemos que ya ir en búsqueda del tratamiento de acuerdo a los hallazgos, ¿no? Siguiente. Hay pruebas de tipo de tiras reactivas que nos van indicando, ¿no? La presencia de nitritos nos va anticipando que el cultivo va a ser, por ejemplo, debido a gram negativos y por tanto positivo a esto, ¿no? El gram también se usa para ver, ¿no? Qué tipo de germen, ¿no? Si es un gram positivo o gram negativo lo que encontramos. En realidad ya casi no usamos mucho esto, ¿no? Siguiente. Netamente es eso, ¿no? La unidad de formadas colonias, más de 10 a 5 unidades, ¿no? Más de 10.000, más de 100.000 unidades formadas de colonias, ¿no? O en caso cuando estamos en caso mm, de presencia de infección a nivel de varones, cuando es una infección a nivel de varones, pues casi la catalogamos como complicada, ¿no? Y por lo tanto ya la cifra de unidades de formado de colonias es menor en ellos, ¿no? Ya es 10 a la 4, ¿no? Suficiente como para pensar que un paciente que tiene síntomas en varones pueda ya ser catalogado como positivo el urocultivo, ¿no? Sin embargo, en otros contextos, ¿no? Es más de 100.000 unidades formadas de colonias, ¿no? Esa es la cifra importante que hay que tener en cuenta. Siguiente. Los gérmenes que encontramos en estos, ¿no? Principalmente es E. coli, ¿no? Es el germen que siempre vamos a encontrar de este tipo de características, del 70 al 95%, ¿no? Es el germen predilecto, es el germen que coloniza las zonas entéricas, ¿no? Las zonas del tubo digestivo, y por tanto es muy fácil su comunicación a nivel uretral, sobre todo en pacientes femeninos, ¿no? Tanto así que las infecciones o la cistitis se les denominaba cistitis de luna de miel, ¿no? En mujeres, por ejemplo, ¿no? Porque era cuando en la antigüedad no había iniciación de la actividad sexual, era la primera forma como se contaminaban y por tanto empezaban a ir al baño a todo momento, se comportaba una cistitis y los clínicos antiguos le llamaban la cistitis de luna de miel, ¿no? Eh, y es por eso, es porque este germen, el E. coli, es el que está ahí, está muy cerca al meato urinario, ¿no? Y es el que se transporta muy fácilmente. Lo que lo hace difícil en el varón, ¿no? En el varón, pues no habría ese camino, ¿no? La única forma que un varón se contamine de un E. coli, pues ya más o menos ustedes pueden estar sacando su propia cuenta, ¿no? Si netamente en pacientes jóvenes es pues la actividad sexual. Entonces, esa sería la forma como un varón puede contaminarse por un E. coli. Y por tanto, una infección en un varón se puede catalogar como complicada de inicio, ¿no? Porque para que llegue el germen a haber atravesado todo la uretra y llegar a vejiga, el riñón, es un largo trayecto para un germen, ¿no? A diferencia de las mujeres, que es un corto trayecto. Y por ello cambia un poco en cuanto al manejo y el tratamiento en este tipo de pacientes, ¿no? Siguiente.
Incluso se invierte, ¿no? Cuando el paciente está un paciente está en el nosocomio, en el hospital, se invierte un poco esto porque ya hay uso de dispositivos, sondas, ¿no? Estas sondas traen ya gérmenes, ¿no? Que netamente intrahospitalarios, y Klebsiella es uno de los que más encontramos, ¿no? Las Klebsiella son los pacientes que son invadidos, colonizados por estos tipos de gérmenes, y por tanto la predominancia de coli baja y más ya se va acentuando en Klebsiella. Nótese que cuando el paciente tiene más larga estancia, incluso cándida, un hongo, ¿no? Es el que va a contaminar, y por tanto el cultivo nos va a ayudar, ¿no? A definir qué tipo de cándida. Si es una cándida fumigatus, si es una cándida tropicalis, ¿no? De acuerdo a eso también podemos definir el tratamiento. Si está en paciente séptico, pues vamos a tener que usar otro tipo de tratamiento, ¿no? Siguiente. Cuando un paciente tiene infecciones a repetición, porque es usual, sobre todo en el sexo femenino, porque ya les dije, ya son más proclives, ¿no? Dada la anatomía a que se infecten, ¿no? Eh, Tienden a usar medicamentos en forma de automedicarse, ¿no? Les empieza a molestar la vía urinaria, tienen disuria y asumen que es una infección y no solamente una cistitis, y empiezan a tomar antibióticos, ¿no? Los antibióticos que uno va, ya se los conoce de memoria, ¿no? Tipo cefalosporina de primera, incluso hay algunos que se mandan con cefalosporina de segunda, el ciprofloxacino que ya lo tienen hasta saciedad, ¿no? Cada mes se van tomando ese tipo de antibióticos y bueno, claro, el germen adopta una postura y va generando ciertas herramientas para defenderse de ese tipo de antibióticos, y se torna en un germen de tipo BLE, ¿no? Es un germen de beta-lactamasa de espectro extendido, se dice, ¿no? Es un germen que ha aprendido a poder defenderse de los antibióticos usuales. Es un germen mucho más eh, poderoso, por así decirlo, ¿no? ¿Y cuáles son las causas? Pues primero la medicación, ¿no? La medicación constante que uno se va haciendo va generando resistencia, ¿no? Y esa resistencia va generando y produciendo este tipo de gérmenes. A mayor edad, obviamente, pacientes diabéticos, infecciones urinarias a repetición, porque obviamente a repetición de la infección vas usando más medicamentos, el uso de sonda, ¿no? Viaje a zonas de alta prevalencia también, ¿no? Es importante eso. Y uso de aminopenicilinas, cefalosporinas, ¿no? Son situaciones que va presentándose dentro del cultivo este tipo de germen BLE, ¿no? Cuando uno hace un cultivo que sale sensible a todo, es un germen, no es un germen no BLE. Cuando empieza a haber resistencia, tú tienes que a sospechar que es un germen BLE. Antes lo veíamos mucho en los hospitales, ahora ya lo vemos más en las consultas privadas, repetición, pues son pacientes que han tenido infecciones respiratorias, ¿no? Se toman sus antibióticos, su levofloxacino, su ciprofloxacino, se toman como caramelo ante una gripe, pues va a generar resistencia, ¿no? Y cuando le da una infección urinaria, el cultivo es el que va a revelar todo lo indisciplinado que ha sido, ¿no? Los pacientes, y entonces se torna un poco más difícil el manejo, ¿no? Siguiente. Netamente para que vean, pues, ¿no? Que E. coli es el que predomina en todo tipo de infecciones. Hay que tener cuidado también con pacientes con bacteriuria asintomática, ¿no? Como les decía, ¿cuál es el contexto, no? Eh, un paciente sin síntomas y con un cultivo positivo, ¿no? Con presencia de leucocitos en la orina, y le empiezan a dar antibióticos. No tiene sentido, ¿no? La bacteriuria asintomática, como bien lo dice, no tiene ningún síntoma, pero encontramos bacterias en la orina, solamente debe ser tratadas en pacientes gestantes o pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos, ¿no?
y en debate pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Antes se ponía dentro de esa categoría los diabéticos, actualmente ya no. Entonces, todos los demás, pues no deben ser tratados, ¿no? No deben ser tratados cuando se trata cuando se trata de bacteriuria asintomática, ¿no? Es importante recordarlo porque va a venir la vecina, ¿no? Va a venir y te va a traer un examen de orina y que va a ser positivo y ya automáticamente sin consultar le estás dando la receta. Lo que tienes que preguntar es, ¿tiene molestias? ¿Le da de orinar? ¿Va mucho al baño? Dice, no, 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 simplemente quería saber si tenía algo, ¿no? Entonces, no tienes nada, pues, ¿no? Tienes una bacteria asintomática, quédate tranquila, no pasa nada, salvo estés gestando, ¿no? Que es la pregunta inicial que deberías hacer, ¿no? Para poder recién iniciarle algún tipo de tratamiento. Siguiente. Entonces, netamente puntualizamos, ¿no? Hay una muestra orina, sale leucocitos, ¿no? Hay cilindros de tipo leucocitarios y alinos presentes, y hay más de 100.000 unidades formadas de colonia, en la cual sale un E. coli, ¿no? Un E. coli. El siguiente paso en el cultivo es ver su sensibilidad, ¿no? ¿Es sensible o no sensible, ¿no? Lo primero que vemos en un cultivo es ver si es sensible a las aminopenicilinas, ¿no? Uno va viendo si hay cierta sensibilidad a las penicilinas. Y no, en este caso lo que nos fijamos mucho es en las cefalosporinas de primera y segunda generación, ¿no? ¿Hay sensibilidad ahí? No hay sensibilidad ahí. Y lo segundo es ver cuál es la concentración mínima inhibitoria de esa sensibilidad, ¿no? Es decir, hasta cuántas diluciones tuvo que llegar para poder frenar el avance del germen. Es importante en el contexto en que vamos a dar a un paciente, ¿no? Si es un paciente que tiene síntomas bajos de cistitis, netamente, y le sale todo sensible, pues el tratamiento que debe recibir, pues precisamente va a ser una cefalosporina, si es que es sensible, ¿no? Ves la concentración mínima inhibitoria, que es entre 2 4 te sale, bueno, es adecuada la concentración mínima inhibitoria, y por tanto puede recibir un tratamiento de los que damos, ¿no? Ya sea cefalexina, cefuroxima, ¿no? Sin embargo, estos pacientes podemos encontrar que hay resistencia, ¿no? Empieza a haber resistencia a lo que es la cefalotina, resistencia a lo que es incluso la ceftriaxona, la cefuroxima, y entonces eso ya te hace pensar que este no es cualquier germen, que es un germen que probablemente ya está siendo puede tener una enzima tipo beta-lactamasa de espectro extendido, y por tanto ya ha hecho resistencia a las cefalosporinas de segunda y tercera generación. Y esto también hace un cruce con las quinolonas, ¿no? Cuando hace resistencia un paciente que hace de tipo un germen BLE, hace resistencia a las cefalosporinas, es también inobjetable que va a hacer resistencia a las quinolonas. Por tanto, si usted ve el cultivo, observa, ve que hay resistencia a quinolonas, ve que hay resistencia a cefalosporinas, pues planteas que este es un paciente con un germen BLE. Y si es así, el germen BLE, cuál es el tratamiento específico de este paciente, y ahí vamos al contexto, ¿no? ¿De quién se trata? Si es una infección baja, pues vemos qué tratamiento puede ser óptimo, ¿no? Tenemos la nitrofurantoína, la fosfomicina, ¿no? Medicamentos que pueden ser utilizados en pacientes con E. coli BLE o gérmenes BLE. Si la infección es alta y se trata de una paciente mujer joven, digamos, sin mayor sintomatología, puede haber venido por fiebre, pero el hemograma termina siendo normal, por ejemplo, podemos darle amicacina, ¿no? Sería un medicamento. Pero si ya se trata de un paciente que está haciendo algún tipo de septicemia, ¿no? Y está haciendo un germen BLE, lo que tiene que venir a su cabeza son carbapenems, ¿no? Carbapenems. Tenemos que usar carbapenems. Entonces, gérmenes BLE que están haciendo infecciones altas, ustedes deben tener en la cabeza carbapenems, ¿no? Y dentro de los carbapenems, ustedes tienen que decidir qué tipo de carbapenem tienen que dar.
Si es un paciente que no está, que es un paciente que no está entrando en una sepsis severa, podemos iniciarle ertapenem. Si es un paciente que ya estuvo en el hospital buenos días, ¿no? Ya una estancia prolongada, de repente más de 10 días el paciente, y está haciendo una infección urinaria ble, con un proceso de tipo séptico, mejor ya iniciarle algún tipo de otro carbapenem, ¿no? Imipenem, meropenem, ¿no? Entonces, el contexto del paciente es el que te, en ayuda con un examen auxiliar, es el que te define cuál es tu arsenal terapéutico y cuál es tu proceder, ¿no? El examen no te define qué es lo que tú vas a hacer. Tú eres el que define con el apoyo diagnóstico, ¿no? Para eso tienes el cultivo y tienes todo un contexto en el paciente. De esa forma, ustedes pueden ir resolviendo, de acuerdo al cultivo, eh, el tratamiento indicado. Siguiente. Bueno, era un pequeño resumen del examen de orina y de cultivo. Si tienen preguntas, estoy abierto a absolverlas. Chicos, si tienen alguna consulta, lo pueden hacer a través del chat. Y mientras tanto, mientras vamos esperando, y hay una, también lo pueden hacer a través del grupo de Facebook. Ok, doctor, hay una pregunta, yo le voy a leer. ¿Cuáles eran los cilindros que se podían encontrar en pacientes con IC? Gracias. ICC, Ujú. es cilindros hialinos, ¿no? Cilindros hialinos son los que entramos en ICC, ¿no? Todo lo que es patología netamente ¿no? Es más que todo tipo granulosos, ¿no? Leucocitario, eh, hematúrico, ¿no? Eritrocitario, ¿no? Pero los cilindros hialinos nos habla más que todo de características que pueden ser definidas por otras situaciones que diluye la orina, ¿no? Entonces, el ICC es una de las que nos puede mostrar un cilindro hialino, netamente académico porque en la práctica clínica, pues muy poco usar un cilindro hialino para definir un diagnóstico, ¿no? El ICC tiene otras características, ¿no? Más clínicas que uno puede definirlas, ¿no? Doctor, hay otra pregunta. Doctor, ¿podría explicar lo de la concentración mínima inhibitoria? ¿Cómo se interpreta? ¿Hay algún rango? Sí, hay rangos, ¿no? La concentración mínima inhibitoria, en cuanto a las diluciones, va hasta incluso de 1 a 32, de acuerdo a las diluciones, ¿no? Y netamente, para explicarlo a grosso modo, es eh, a cuántas diluciones tú logras frenar al, al germen, pues, ¿no? Tienes que usar, digamos, pones en una placa, eh, pones una cantidad de antibiótico y si eso logra frenar la colonia, ¿no? ¿Cuántas diluciones tienes que lograr? ¿Cuántas concentraciones tienes que lograr? Si lo logras muy pronto, entonces es una concentración mínima inhibitoria, digamos, adecuada, digamos, puede ser de 2, 4, ¿no? Pero si tienes que eh, aplicar o hacer mayor concentración del fármaco en la placa, estás haciendo una concentración mínima inhibitoria que va llegando a 8, 16, incluso hasta 32, ¿me entiendes? Usas mayor cantidad del antibiótico, por así decirlo, para poder frenar el germen. Entonces, esa es una concentración mínima inhibitoria no adecuada. Usualmente el parámetro que usamos es 8, ¿no? Si llegas más de 8 ya estamos hablando de que hay resistencia, ¿no? Hay resistencia y por tanto no es adecuado usar ese tipo de medicamento, ¿no? Doctor, ¿en qué casos se debe sí o sí tratar una bacteriuria asintomática? Fundamentalmente es gestación, ¿no? Paciente gestante con bacteria asintomática tiene que recibir sí o sí. La gestación es un estado en el cual incluso
hay situación inmunológica, por ejemplo, el complemento está inhibido y por tanto el germen es muy audaz en gestación y tiene mucha facilidad de poder exacerbar cualquier cuadro clínico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en gestación y por tanto ahí es una de las situaciones que deberíamos darle antibiótico a unas gestantes, ¿no? Si es que encontramos un examen de orina positivo. Pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos, ¿no? Tipo cistoscopía, ¿no? Pigtail, ¿no? Otro tipo de procedimientos urológicos, ¿no? Invasivos, deberían recibir antibiótico si que hay una positividad en el examen de orina, ¿no? Y también está entredicho los inmunosuprimidos, pacientes de VIH principalmente, o pacientes con agammaglobulinemias o inmunodeficiencias primarias, ¿no? Que tengan algún examen positivo, también deberían recibir antibióticos, ¿no? Eh, Ante una neoplasia renal, ¿alguna característica especial en los resultados del examen de orina o urocultivo? Claro, en cuanto a la neoplasia del riñón, netamente es una hematuria, digamos que primero que no va a generar mucha cantidad de coágulos, como lo que es las neoplasias de vejiga, que son las que más producen, o incluso próstata, ¿no? Es una hematuria, puede ser una hematuria franca, pero sin necesidad de tener coágulos. Eh, la neoplasia se encuentra gran cantidad de cilindros eritrocitarios, también podemos encontrar, y dentro de ello, el aspecto en el cual para que el paciente haga una hematuria ya debe haber algún tipo de avance de la enfermedad y por tanto un estado de consunción, ¿no? El paciente te va a decir que ha bajado de peso, ¿no? En los meses recientes ha bajado de peso, lo ves más demacrado, pálido, ¿no? Este, y con eso tu sospecha, ¿no? Incluso haces un examen físico riguroso y puedes palpar una masa, ¿no? Estamos hablando de un cáncer renal avanzado, ¿no? Son formas de que uno va sospechando, ¿no? Ok, doctor. En la parte de, me mencionan qué medicamentos le daría en una gestante de primer trimestre con ITU. En el caso sea muy ocurrente en la gestante, ¿qué nos recomienda? Claro, dentro de gestación se recomienda bastante cefalosporina de primera y segunda generación, ¿no? Cefalexina, ¿no? Es un antibiótico que podríamos usarlo para cuando tengan ITU. Cefuroxima, si es que hay cierta resistencia, ¿no? O persistencia, y pueden llegar a ceftriaxona, ¿no? Que ya cuando hay cierta infección con otros condimentos, ¿no? Ya el paciente tiene, por ejemplo, el hemograma encuentras leucocitosis, ¿no? Si encuentras leucocitosis, desviación izquierda, una proteína C reactiva alta, entonces pues te aseguras con un antibiótico de tercera generación, ¿no? En este caso, ¿no? ¿El tratamiento para la bacteriuria sintomática en gestantes viene a ser la misma o es distinta? Sí, netamente cefalosporinas, ¿no? Netamente primera y de segunda generación. Cefalexina, cefuroxima, ¿no? Son medicamentos que no tienes pierde cuando tengas algún tipo de esos inconvenientes, ¿no? Este, vale decir, si encuentras positividad del examen de orina en una gestante, pues tienes que pedirle también marcadores inflamatorios, ¿no? PCR es importante, el hemograma también. Complementar, ¿no? En gestante no te quedes corto, ¿no? No te quedes con que el examen nomás salió positivo, tienes que evaluar un poquito más otras cosas también para poder definir también el tratamiento. Si no hay mayor alcance de eso, pues va bien las orinas. Ok, doctor, muchas gracias. Son todas las preguntas que nos han dejado. Muchas gracias por estar presente y poder contestar todas ellas. Ha sido Perfecto, un... gracias a ustedes. Gracias, doctor.